No fuiste creado para ser perfecto, sino para ser sincero. Esto fue lo último que escribió Leonardo da Vinci antes de romper 17 páginas de bocetos que tardaron meses en crearse. Florencia, 1503. El estudio estaba en silencio. La luz de las velas parpadeaba sobre la mesa cubierta de dibujos anatómicos, estudios de proporciones áureas y cálculos geométricos que prometían capturar la esencia divina de la forma humana. Leonardo se había prometido a sí mismo que esta vez sería diferente, que esta vez el rostro de Madonna sería perfecto, que cada curva, cada sombra, cada línea fuera una réplica fiel del ideal que veía en su mente. Pero cuando terminó, algo andaba mal. No fue un fallo técnico, no fue falta de habilidad, era algo peor. El rostro era técnicamente impecable y completamente muerto. Sostuvo el cuadro a contraluz, miró los ojos que había pintado con precisión quirúrgica, midió de nuevo las distancias entre la nariz y la barbilla. Todo era matemáticamente correcto, todo obedecía a las leyes de la divina proporción. Y, sin embargo, ante él solo había una máscara. Leonardo sintió que algo colapsaba dentro de su pecho. Había dedicado toda su vida a buscar la perfección. Diseccionó cadáveres para comprender la anatomía exacta de los músculos. Había estudiado la física de la luz para reproducir sombras perfectas. Había pasado noches sin dormir calculando ángulos, probando pigmentos, rehaciendo la misma línea decenas de veces hasta que no había ningún error visible. Y ahora, frente a la obra terminada, vio la verdad desnuda y cruel. La perfección no es vida, es la ausencia de vida. Ese cuadro era como un cuerpo sin alma, técnicamente impecable, emocionalmente vacío. Leonardo tomó el lienzo y lo puso contra la pared. No podía soportar mirarla. Se sintió enojado, no con el cuadro, sino consigo mismo. Ira por haber creído que la perfección era el objetivo. Ira por haber perdido años intentando eliminar cada imperfección, cada desviación, cada rasgo humano que no encajaba en el estándar ideal. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad estaba despertando. Personas imperfectas que viven vidas imperfectas, rostros asimétricos, sonrisas torcidas, cicatrices, arrugas, marcas de una existencia real, vivida y sentida. Y de pronto, como un relámpago que atraviesa la oscuridad, Leonardo comprendió. La obsesión por la perfección no era una genialidad, fue miedo. Miedo a ser visto, miedo a ser juzgado, miedo a revelar algo verdadero y ser rechazado por ello. ¿Cuántas veces había rechazado encargos porque sabía que no podía cumplir con el estándar imposible que se había fijado? ¿Cuántas obras había abandonado por el camino, convencido de que nunca serían lo suficientemente buenas? ¿Cuántas noches había pasado rehaciendo el mismo detalle, persiguiendo una perfección que siempre se le escapaba, siempre se alejaba, siempre exigía más sacrificios? Y lo peor era, ¿cuántas veces había mirado sus propias manos, manos envejecidas, marcadas por cicatrices de 1900 experimentos, manchadas de tinta, y se había sentido avergonzado porque no eran las manos perfectas de un dios, sino las manos imperfectas de un hombre? Leonardo volvió a la mesa, cogió una hoja de papel en blanco, respiró hondo, y por primera vez en meses, tomó una decisión radical. No calcularía proporciones, yo no mediría ángulos, no lo planearía. Yo simplemente dibujaría. La carrera comenzó vacilante. Su mano tembló, no de miedo, sino de libertad. Dibujó un rostro que no obedecía a la geometría sagrada. Dibujó una sonrisa ligeramente asimétrica. Dibujó ojos que no estaban reflejados perfectamente. Dibujó a una mujer que parecía esconder un secreto, no porque él lo hubiera planeado, sino porque la mano se movía sola, guiada por algo más allá de la técnica. Dibujó como si estuviera hablando con alguien a quien amaba. Sin guión, sin ensayo, simplemente cierto. Y cuando terminó, Leonardo miró el dibujo y, por primera vez en años, sintió algo. Ese rostro imperfecto tenía alma. Él aún no lo sabía, pero aquel boceto rápido, realizado sin pensar, sin medir, sin buscar la perfección, se convertiría en el cuadro más famoso de la historia de la humanidad. Pero antes de que eso sucediera, Leonardo tendría que afrontar el mayor conflicto de su vida. La guerra entre el genio que quería ser perfecto y el hombre que necesitaba ser sincero. Y esta guerra comenzaría esa misma noche, cuando un visitante inesperado llamó a la puerta del estudio. 3 tiempos secos, firme, impaciente. Leonardo frunció el ceño. Nadie lo visitó en ese momento. Se había ganado la reputación de ser un hombre difícil, solitario y obsesionado. La gente lo respetaba, pero desde lejos. Fue admirado como se admira una montaña, impresionante, pero insuperable. Abrió la puerta. Del otro lado estaba un hombre vestido con ropa cara,
pero no ostentosa. El rostro era anguloso, los ojos fríos y calculadores. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Maestro Leonardo», dijo el hombre, con una cortés reverencia que parecía mecánica. «Mi nombre es Giovanni. Vengo en nombre de un mecenas que desea encargar una obra que se verá en toda Europa, una obra que definirá su legado». Leonardo no respondió. «Acabo de mirar», continuó Giovanni, entrando al estudio sin ser invitado. «Mi patrón está dispuesto a pagar cualquier cantidad, pero hay una condición». Hizo una pausa, saboreando el momento. «El trabajo debe ser perfecto, sin defectos, sin desviaciones, sin humanidad». Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Quiere que pintes como pinta un dios», dijo Giovanni, tomando uno de los dibujos anatómicos de Leonardo y examinándolo con atención clínica. Sin emoción, ninguna imperfección, pura técnica, pura perfección. Leonardo miró el dibujo que acababa de hacer, el rostro imperfecto, vivo y verdadero, y luego a Giovanni, y en ese momento se dio cuenta de que no se encontraba ante un simple mecenas, estaba frente a un espejo. Giovanni era la encarnación de todo lo que Leonardo había sido en los últimos años, la búsqueda incesante de la perfección, la frialdad técnica, la negación de su propia humanidad en nombre de un ideal imposible, y ahora necesitaba elegir. Aceptar la orden significaría regresar a la prisión de la perfección, significaría negar lo que acababa de descubrir, significaría traicionarte a ti mismo. Negarse significaría arriesgar su reputación, significaría enfrentarse a la ira de un patrón poderoso, significaría elegir la verdad antes que la aprobación. Leonardo tenía en sus manos el dibujo imperfecto, y por primera vez en su vida supo exactamente lo que tenía que hacer. Una decir, si sientes algo diferente mientras escuchas esta historia, suscríbete al canal. Aquí no nos limitamos a contar hechos históricos, revelamos la lucha interna de los genios que dieron forma al mundo. «No», dijo Leonardo, sin apartar la mirada de Giovanni. La palabra cayó en el estudio como una piedra en aguas tranquilas. Giovanni dejó de examinar los dibujos. Se giró lentamente, con la sonrisa todavía pegada a su rostro, pero algo peligroso brillando en sus ojos. «¿Perdón?», dijo, como si no hubiera escuchado correctamente. «Dije que no». Leonardo colocó el dibujo imperfecto sobre la mesa, con cuidado, como protegiendo algo sagrado. «Dígale a su patrón que estoy agradecido por la propuesta, pero no puedo aceptarla». Giovanni dejó escapar una risa corta y sin humor. «Maestro Leonardo, creo que usted no comprende la magnitud de lo que se ofrece. Estamos hablando de una suma que garantizaría su comodidad durante los próximos 10 años. Estamos hablando de una obra que sería expuesta en las cortes más importantes de Europa. Los reyes verían su trabajo. Los papas alabarían su nombre. Pasarías a la historia». «Ya estoy en la historia», respondió Leonardo, con una calma que lo sorprendió a él mismo, y no porque fuera perfecto, pero para ser honesto. Giovanni dejó que la sonrisa desapareciera. Ahora, él era solo frialdad. «Estás cometiendo un error. Mi patrón no acepta negativas. Es un hombre de gran influencia. Conoces gente que puede ayudarte o destruirlo». Leonardo sintió el peso de esas palabras. No fue una amenaza vacía. Conocía el mundo en el que vivía. Un mundo donde los artistas dependían de mecenas poderosos. Un mundo donde las reputaciones se hacían y deshacían con una palabra susurrada al oído derecho. Pero algo dentro de él había cambiado. Miró a Giovanni y vio lo que realmente se encontraba ante él. No un hombre, sino una trampa. Una trampa dorada y seductora que prometía seguridad y gloria a cambio de una cosa, su alma. «Entonces tendrá que destruirme», dijo Leonardo con una serenidad que venía de lo más profundo. «Porque no voy a pintar como un dios, pintaré como un hombre». Giovanni guardó silencio durante un largo momento. Luego asintió lentamente, como si aceptara un desafío. «Muy bien, maestro Leonardo. Hiciste tu elección». Caminó hacia la puerta, pero antes de irse, se dio la vuelta por última vez. «Solo espero que no te arrepientas cuando te des cuenta del precio de la verdad». La puerta se cerró. El estudio volvió al silencio. Leonardo se quedó quieto mirando la puerta cerrada. Sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio por haber sido fiel a sí mismo. Terror por lo que vendría después. Sabía que Giovanni no estaba mintiendo. Sabía que negarme tendría consecuencias. Pero por primera vez en años, no estaba huyendo de sí mismo. Durante los días siguientes, Leonardo se sumergió en su trabajo como nunca antes lo había experimentado. Ya no perseguía la perfección, estaba persiguiendo la verdad. Tomó el boceto del rostro imperfecto y comenzó a desarrollar la pintura. Trabajó lentamente, no por miedo a equivocarse, sino porque quería sentir cada pincelada. Observó cómo la luz caía sobre el rostro, creando sombras que no seguían ninguna fórmula matemática, pero que parecían vivas. Pintó la sonrisa asimétrica,
esa sonrisa que parecía guardar un secreto, no porque fuera técnicamente correcta, sino porque era humanamente cierta. Y mientras pintaba, sucedió algo extraño. Empezó a recordar momentos que había enterrado, recuerdos de cuando era joven, antes de convertirme en el gran Leonardo da Vinci. Recuerdos de cuando dibujaba por pura alegría, sin preocuparme por la aprobación o el reconocimiento. Recordó una tarde de verano, cuando tenía 12 años, sentado a la orilla de un río. Había intentado sacar agua corriente, intentó captar el movimiento, la fluidez, la vida, pero no pudo. El agua no se detuvo, cambiaba cada segundo. Era imposible capturarlo perfectamente. Y entonces, su maestro de entonces, había dicho algo que Leonardo había olvidado. Leonardo, no necesitas capturar el agua. Necesitas capturar la sensación del agua. En ese momento, él no entendió. Ahora, décadas después, lo entiende. No se trataba de replicar la realidad. Se trataba de transmitir la esencia de la realidad. Se trataba de hacer que el espectador sintiera algo, no solo que viera algo. Leonardo trabajó durante semanas. No dormí bien, apenas comí, pero ya no era la obsesión enfermiza que había sido antes. Fue pasión, fue la entrega, fue amor. Y entonces, una fría mañana de octubre, recibió la noticia. Un mensajero llegó al estudio con una carta. Leonardo lo abrió y leyó: Maestro Leonardo, lamento informarle que su encargo para la familia Medici ha sido cancelado. Han decidido contratar a otro artista. Además, la invitación para pintar en el Palacio Ducal ha sido revocada. Parece que su reputación como artista confiable está siendo cuestionada en ciertos círculos. Leonardo sintió que se le encogía el estómago. No fue sorprendente, pero aún así dolió. Giovanni estaba cumpliendo su promesa. Ella estaba usando su influencia para aislarlo, para destruirte profesionalmente. Leonardo dejó la carta a un lado y miró el cuadro inacabado. El rostro de la mujer le devolvía la mirada, con esa sonrisa enigmática, esa mirada que parecía decir: ¿valió la pena? No sabía la respuesta. Esa noche, Leonardo salió del estudio por primera vez en semanas. Caminó por las calles de Florencia, observando a la gente, observar la vida que sucede a tu alrededor. Vio a una pareja peleando en la esquina, vio a una madre meciendo a un bebé que lloraba, vio a un hombre borracho riéndose para sí mismo, vio a una joven parada frente a una ventana, con ojos tristes, deseando algo que no podía tener, y se dio cuenta: ninguna de esas personas era perfecta, ninguna de esas vidas fue perfecta, pero todas eran ciertas, todos tenían alma. Leonardo regresó al estudio con renovada claridad. Ahora sabía que la elección que había hecho no se refería solo al arte, se trataba de cómo vivir. Podría pasar toda su vida intentando ser perfecto, complacer a clientes poderosos, construirse una reputación impecable y morir vacío. O podría arriesgar que todo fuera verdad para crear algo que realmente importara, incluso a costa de su seguridad. Eligió la segunda opción, pero lo que Leonardo no sabía era que Giovanni apenas estaba comenzando. La negativa no había sido el final del conflicto, había sido el comienzo de algo mucho peor, porque Giovanni no era solo un mensajero, era coleccionista, y lo que coleccionó no fueron obras de arte, fueron almas, y había decidido que el alma de Leonardo sería su próxima adquisición, de una manera u otra. 2 días después, sucedió algo que cambiaría todo. Leonardo estaba en el mercado comprando pigmentos cuando escuchó un grito. Se giró y vio a 2 guardias arrastrando a una joven. Lloró, luchó, suplicó: no robé nada, lo juro, por favor. Leonardo se acercó. ¿Lo que está sucediendo?, preguntó a uno de los comerciantes. Dijeron que robó un collar de una de las tiendas. La llevarán a prisión. Leonardo miró a la joven. Ella no tenía más de 16 años. El rostro estaba cubierto de lágrimas, y en sus ojos vio algo que reconoció inmediatamente: terror de no ser creído, terror de que la verdad no importara. Y entonces, Leonardo vio algo que le heló la sangre. Detrás de los guardias, observando la escena con una discreta sonrisa, estaba Giovanni. Leonardo no pensó, simplemente actuó. ¡Esperar!, gritó, abriéndose paso entre la multitud. Esa joven no robó nada. Los guardias se detuvieron. La multitud se volvió. Giovanni alzó una ceja, divertido. ¿Y cómo sabes esto, maestro Leonardo?, preguntó uno de los guardias, con tono desafiante. Leonardo miró a la joven. Ella lo miró con una mezcla de esperanza y desesperación. Él no la conocía, no tenía pruebas de su inocencia, pero algo dentro de él sabía, tan seguro como sabía distinguir un cuadro real de una falsificación, que ella estaba diciendo la verdad. Porque la conozco, mintió Leonardo, con absoluta convicción. Ella es mi asistente.
Estuvo conmigo todo el día en el estudio. No tuvo tiempo de robar nada. El guardia intercambió miradas con su colega. La multitud murmuró. Giovanni permaneció en silencio, observando. «El comerciante insiste en que fue ella», dijo el guardia, señalando a un hombre gordito que estaba unos pasos detrás, con los brazos cruzados. Leonardo caminó. «Ahí está el comerciante». Lo miró a los ojos y vio lo que buscaba: miedo. No la indignación de los que fueron robados, pero el miedo de quienes se ven obligados a mentir. «¿Cuánto te pagó por mentir?», preguntó Leonardo, lo suficientemente bajo como para que solo el comerciante lo escuchara. El hombre palideció. Leonardo no esperó respuesta. Se volvió hacia los guardias. «Ella vendrá conmigo. Si hay algún problema, infórmame directamente». Los guardias dudaron. Leonardo era conocido, respetado. Todavía había poder en su nombre. Por ahora, liberaron a la joven. Giovanni observó todo en silencio. Luego se dio la vuelta y desapareció entre la multitud, como humo. Leonardo llevó a la joven de regreso al estudio. Estaba temblando, todavía en shock. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó finalmente con la voz quebrada. «Ni siquiera me conoces». «Porque sé mentiras», respondió Leonardo, sirviéndole agua. «Y reconozco la verdad cuando la veo». La joven bebió en silencio. Luego miró alrededor del estudio. Sus ojos se posaron en el cuadro inacabado. El rostro de la mujer con la enigmática sonrisa. «Es hermoso», susurró. Leonardo miró el cuadro y luego a la joven. «¿Cómo te llamas?». «Sofía». «Sofía, ¿tienes algún lugar a donde ir?». Ella sacudió la cabeza con los ojos bajos. Leonardo suspiró. Sabía que se estaba metiendo en algo peligroso, pero no podía darle la espalda. «Puedes quedarte aquí por ahora. Hay una habitación atrás, pequeña, pero segura». Sofía levantó la vista, sorprendida. «¿Por qué? ¿Por qué haces esto?». Leonardo sonrió con cansancio. «Porque alguien tiene que elegir la verdad, incluso cuando es cara». Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Leonardo se quedó despierto pensando. Sabía que Giovanni había diseñado esa escena. Sabía que era una demostración de poder, un mensaje claro. «Puedo destruir a cualquiera, incluso a los inocentes». Pero había algo más, algo que Giovanni no esperaba. Al salvar a Sofía, Leonardo encontró algo que había perdido durante años. Un propósito. Ya no se limitaba a crear arte. Estaba defendiendo algo más grande. Estaba eligiendo la verdad sobre la seguridad. Estaba eligiendo la humanidad sobre la perfección. Y eso cambió todo. En los días siguientes, Leonardo comenzó a investigar, discretamente, con cuidado. Habló con comerciantes, escuché rumores, fragmentos de información conectados, y lo que descubrió lo asustó. Giovanni no era solo un intermediario para los mecenas ricos, era el jefe de una red de influencia que controlaba a artistas, políticos y comerciantes. Ofreció protección, riqueza, fama a cambio de obediencia total. Los que se negaron fueron sistemáticamente destruidos, reputaciones arruinadas, pedidos cancelados. En casos extremos, las acusaciones falsas condujeron al arresto. Leonardo se dio cuenta de que se había topado con algo mucho más grande de lo que imaginaba. No se trataba solo de él, se trataba de todo un sistema construido para controlar las mentes creativas, convertir a los artistas en herramientas, eliminar cualquier voz que se atreviera a ser auténtica. Y tenía dos opciones: inclinarse o luchar. ¿Pero cómo luchas contra alguien con tanto poder? La respuesta vino de una fuente inesperada. Sofía, que ahora ayudaba en el estudio, estaba ordenando papeles viejos cuando encontró algo escondido en el fondo de un cajón. Un cuaderno antiguo, con notas en clave. «Maestro Leonardo, ¿qué es esto?». Leonardo tomó el cuaderno. Su corazón se aceleró. Se había olvidado por completo de eso. Era un diario que llevó hace años, antes de hacerse famoso. Antes de empezar a perseguir la perfección, cuando todavía era solo un joven curioso que observaba el mundo con admiración. Abrió el cuaderno y empezó a leer. Las páginas estaban llenas de observaciones simples pero profundas, dibujos de rostros comunes, apuntes sobre conversaciones escuchadas en la calle, reflexiones sobre la naturaleza de la belleza, la verdad, el alma humana. Y en una de las páginas encontró algo que había escrito décadas atrás. El verdadero arte no está en copiar el mundo, está en revelar lo que está oculto. La verdadera fuerza no está en ser impecable, está en ser honesto. Y la verdadera victoria no está en derrotar al enemigo, está en no convertirse en él. Leonardo leyó esas palabras 3 veces, y entonces tuvo una idea. Sabía lo que tenía que hacer. No se enfrentaría a Giovanni con poder, no intentaría destruirlo con sus propias armas. Eso sería precisamente lo que despreciaba. Yo haría algo diferente, algo que Giovanni nunca esperaría. Expondría la verdad a través del arte. Leonardo volvió a la pintura, pero ahora no solo estaba pintando una cara, estaba pintando un mensaje. Cada pincelada fue una elección.
Cada tono era una declaración. Cada detalle imperfecto fue un acto de rebelión contra la tiranía de la perfección. Pintó la sonrisa que guardaba secretos. Pintó los ojos que veían más allá de la superficie. Pintó manos que no eran simétricas, sino reales. Y mientras pintaba, sintió que algo renacía en su interior. No fue solo creatividad, fue coraje. Coraje para ser visto, coraje para ser juzgado, coraje para ser imperfecto y verdadero al mismo tiempo. Sofía miró fascinada. «¿Qué estás pintando, maestro Leonardo?» Él la miró, luego a la pantalla. «Estoy pintando la cosa más peligrosa del mundo, Sofía. Estoy pintando un alma humana real, sin máscaras, sin disfraces, solo la verdad». «¿Y por qué es eso peligroso?» Leonardo sonrió con tristeza. «Porque la verdad expone las mentiras. Y la gente poderosa odia ser expuesta». 2 semanas después, la pintura estaba casi terminada. Leonardo sabía que estaba creando algo especial, algo que trascendió la técnica, algo que tocaba la esencia de lo que significaba ser humano. Y entonces, una fría noche de noviembre, regresó Giovanni. Esta vez, no estaba solo. Trajo 5 hombres, todos armados. «Maestro Leonardo», dijo Giovanni con esa sonrisa fría, «creo que necesitamos tener una conversación seria». Leonardo se paró frente al cuadro, protegiéndolo con su propio cuerpo. «Si has venido a amenazarme, estás perdiendo el tiempo. Ya tomé mi decisión». Giovanni se rió. «No vine a amenazar, maestro Leonardo. Vine a ofrecerle una última oportunidad. Mi patrón está dispuesto a olvidar su negativa. Está dispuesto a darle todo lo que se merece. Fama, riqueza, seguridad, si acepta pintar para él, a su manera, perfecta, controlada, segura». Leonardo sintió el peso de ese momento. Sabía que esta era la encrucijada final. Sabía que su respuesta definiría no solo su futuro, sino quién era realmente. Miró a Sofía, que lo observaba con miedo en los ojos. Miró el cuadro detrás de él. Se miró las manos, manos humanas imperfectas y llenas de cicatrices. Y luego miró a Giovanni. «Dile a tu patrón», dijo Leonardo con voz firme, «que ya tengo todo lo que necesito. Tengo mi verdad, y eso vale más que todo el oro del mundo». Giovanni dejó que la sonrisa desapareciera. Sus ojos se volvieron puro hielo. «¿Así que elegiste la destrucción?» «No», respondió Leonardo levantando la cabeza. «Elegí la libertad». Giovanni hizo una señal. Los hombres avanzaron, pero lo que pasó después lo cambiaría todo. Antes de que los hombres pudieran llegar hasta Leonardo, la puerta del estudio se abrió violentamente. Entraron 7 personas. No eran guardias, no eran soldados, eran artistas, pintores, escultores, músicos, todos aquellos a los que Leonardo había ayudado a lo largo de los años, todos los que habían sido rechazados, humillados u olvidados por buscar la verdad en lugar de la aprobación. Frente a ellos había un anciano delgado con manos temblorosas, pero mirada firme. Leonardo lo reconoció inmediatamente. El maestro Benedetto, su antiguo maestro, el hombre que le había enseñado, décadas atrás, que el arte se trataba de sentir, no solo de replicar. «Da un paso más», le dijo Benedetto a Giovanni, con voz tranquila pero inflexible, «y toda Florencia sabrá quién eres realmente». Giovanni se rió, pero había tensión en su voz. «¿Un anciano y algunos artistas fracasados? ¿Crees que eso me asusta?» Benedetto dio un paso adelante. «No somos solo artistas, Giovanni. Somos testigos. Testigos de tus mentiras, de tus manipulaciones, de tus amenazas». Levantó un papel. «Y tenemos pruebas». La sonrisa de Giovanni vaciló. «¿Evidencia? ¿De qué?» «Todo», respondió una voz femenina. Se trataba de una pintora llamada Isabela, a quien Leonardo había protegido años atrás cuando fue acusada falsamente de plagio, de los comerciantes sobornas, de los guardias compras, de las falsas acusaciones que orquestas. Otro artista, un escultor llamado Marco, dio un paso al frente. «Usted destruyó mi carrera hace 3 años porque me negué a trabajar para su empleador. Dije que era incompetente. Difundió rumores. Pero conservé cada carta, cada amenaza, cada pieza de evidencia. Uno a uno, los artistas empezaron a hablar. Cada uno tenía una historia. Cada uno había sido herido por Giovanni. Cada uno había guardado silencio. Hasta ahora». Giovanni miró a su alrededor. Sus hombres, confundidos, esperaban órdenes. Pero por primera vez, Giovanni parecía inseguro. «No significa nada», dijo, pero su voz era menos firme. «No eres nadie. Nadie te creerá». «Quizás», dijo Benedetto con calma, «pero le creerán». Señaló detrás de él. Todos se volvieron. En la entrada del estudio había un hombre alto, vestido con ropas nobles. Tenía unos 50 años, cabello gris y una mirada que emanaba autoridad natural. Giovanni palideció. «Señor Antonio». El hombre entró lentamente, observando la escena. Su mirada se posó en Giovanni, luego en Leonardo, luego en el cuadro inacabado. «Giovanni», dijo Lord Antonio con voz profunda,
Has trabajado para mí durante 5 años. Siempre has sido eficiente. Siempre has dado resultados. Pero cometí un error. Te di demasiado poder y lo usaste para algo que yo despreciaba. Controlar en lugar de inspirar. Giovanni intentó hablar, pero Lord Antonio levantó la mano. Silencio. Vine aquí esta noche porque recibí una carta anónima. Una carta que cuenta sobre tus acciones, sobre cómo usas mi nombre para destruir a personas inocentes, sobre cómo convertir el arte en un arma. Caminó hacia Leonardo. Vine a verlo por mí mismo. Vine a encontrarme con el hombre que se atrevió a rechazar mi oferta. Leonardo lo enfrentó, sin miedo. ¿Y qué ves? Lord Antonio sonrió. Una sonrisa genuina y sin cálculos. Veo a un hombre que valora más su alma que mi aprobación. Y eso, maestro Leonardo, es lo más raro que he encontrado jamás. Se volvió hacia Giovanni. Estás despedido, no solo mi servicio, pero de Florencia. Si descubro que intentaste dañar a alguien más, usaré toda mi influencia para asegurarme de que pagues por cada mentira, cada amenaza, cada vida que arruinaste. Giovanni palideció. Miró a su alrededor buscando apoyo. No lo encontré. Sus propios hombres se retiraron al darse cuenta de que el juego había terminado. Pero hice todo por ti, susurró Giovanni, con la voz quebrada. Traje a los mejores artistas. Me aseguré de que sus pedidos fueran perfectos. No, dijo Lord Antonio con tristeza. Te aseguraste de que estuvieran vacíos, y me llevó años darme cuenta de que la perfección sin alma no vale nada. Giovanni guardó silencio durante un largo momento. Luego, sin decir nada más, dio media vuelta y se fue. Sus hombres lo siguieron. La puerta se cerró. El estudio estaba en silencio. Lord Antonio se acercó al cuadro. Él la observó durante largos minutos. Leonardo contuvo la respiración, sin saber qué esperar. ¿Quién es ella?, preguntó finalmente Lord Antonio. No lo sé todavía, respondió Leonardo con sinceridad. Comencé pintando una idea de perfección, pero en el camino, ella se convirtió en otra cosa. Se volvió real. Lord Antonio asintió lentamente. ¿Sabes lo que veo cuando miro esta cara? ¿Qué? Veo a alguien que acepta sus contradicciones, alguien que sonríe pero guarda secretos, alguien que es hermoso no a pesar de las imperfecciones, sino gracias a ellas. Miró a Leonardo. Veo lo que has aprendido. Leonardo sintió algo apretarse en su pecho. Señor Antonio continuó. He pasado toda mi vida coleccionando arte perfecto, encargar obras impecables, rodeándome de belleza técnica. ¿Y sabes lo que descubrí? Que ninguna de esas obras me tocó, ninguno me hizo sentir. Estaban todos muertos. Tocó ligeramente el marco del cuadro. Este está vivo, y lo quiero, no como un patrón que exige perfección, pero como un hombre que pide la verdad. ¿Cuánto quieres por ella? Leonardo miró el cuadro. Luego a Sofía, que miraba con lágrimas en los ojos. Luego a Benedetto y los demás artistas, que lo habían arriesgado todo para protegerlo. Ella no está en venta, dijo Leonardo en voz baja. Lord Antonio levantó una ceja. No, pero te haré otro. Y esta vez pintaré sin miedo, sin buscar su aprobación, sin intentar ser perfecto. Pintaré solo la verdad. Y si no te gusta, tienes derecho a negarte sin deberme nada. Lord Antonio estudió a Leonardo durante un largo momento. Luego extendió su mano. Acepto. Se dieron la mano. Lord Antonio se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Maestro Leonardo, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cuándo lo supiste? ¿Cuándo supiste que la perfección no era el objetivo? Leonardo se miró las manos manchadas de tinta, manos que temblaban de cansancio, manos imperfectas que crearon cosas reales. Cuando me di cuenta de que estaba más interesado en ocultar mis defectos que en revelar mi alma, cuando entendí que cada imperfección que eliminé era un pedazo de humanidad que borré. Lord Antonio asintió pensativamente. Me llevo esa lección y lo difundiré. Quizás otros clientes también necesiten escucharlo. Se fue. El estudio volvió a quedar en silencio. Entonces, Sofía se puso a llorar, no por tristeza, sino por alivio. Benedetto se acercó a Leonardo y le puso una mano en el hombro. Estoy orgulloso de ti, Leonardo, más orgulloso que nunca de ningún estudiante. ¿Por qué?, preguntó Leonardo con la voz entrecortada. Casi lo pierdo todo, casi te arrastro al peligro también. No, dijo Benedetto sonriendo. Nos recordaste por qué nos convertimos en artistas, no por la fama, no por dinero, sino porque teníamos algo cierto que decir, y eso lo habíamos olvidado. Nos despertaste. Isabel se acercó. La carta anónima a Lord Antonio. La envié. Espero que no te importe. Leonardo se rió, sorprendido. Me salvaste la vida. ¿Cómo podría importarme? Salvamos el nuestro primero, dijo Marco, cuando nos mostró que era posible decir que no, que era posible elegir la verdad. Leonardo miró a su alrededor. Para aquellas personas que se habían convertido en algo más que colegas, se habían convertido en aliados, amigos, familia. Gracias, dijo simplemente. Benedetto miró el cuadro. ¿Entonces este se quedará contigo? Leonardo asintió. Sí, esto es mío.
mi recordatorio, mi promesa a mí mismo de no volver a perseguir la perfección nunca más, nunca volver a tener miedo de ser humano. Tocó la pantalla suavemente, y un día, cuando esté completo, el mundo lo verá. Verás una cara que no es perfecta, pero es verdad, y es tal vez, solo tal vez, esto inspire a otros a dejar de ocultar quiénes son en realidad. Lo que Leonardo no sabía en ese momento es que sus palabras eran proféticas. Ese cuadro, el rostro imperfecto de una mujer con una sonrisa enigmática, viajaría en el tiempo, sería estudiado, debatido, admirado, y durante 500 años, la gente la miraría y sentiría algo que no podían explicar. Sentirían humanidad, se sentirían verdaderos, y se darían cuenta, aunque sea inconscientemente, de que la belleza no está en la perfección, está en el coraje de ser real. 3 meses después, Leonardo estaba sentado en el mismo lugar donde todo había empezado. El estudio estaba en silencio. La luz de la mañana entraba suavemente por la ventana, bañando la pintura ahora completa. Ella estaba allí, frente a él, la mujer de la enigmática sonrisa, el rostro imperfecto que contenía más vida que todas las obras técnicamente perfectas que jamás había creado. Leonardo no estaba seguro de cuándo estuvo listo. No hubo un momento concreto en el que dejó el pincel y declaró: se acabó. Fue más como un despertar gradual. Un día, simplemente la miró y se dio cuenta de que no había nada más que añadir, no porque fuera perfecto, sino porque estaba completo. Había una diferencia sutil pero fundamental entre estas dos cosas, y ahora lo entendió. Sofía entró al estudio con pan recién hecho y fruta. «Buenos días, maestro Leonardo». Él sonrió. Ya no lo llamaba maestro, con nerviosa reverencia. Ahora era un término de afecto, de respeto genuino construido a través de experiencias compartidas. «Buenos días, Sofía. ¿Dormiste bien?» «Mejor que los últimos meses». Dejó la comida sobre la mesa y miró el cuadro. «Sabes que ella te está mirando, ¿no?» Leonardo se rió. «Lo sé. A veces siento que ella me conoce mejor que yo mismo». Sofía se sentó, pensativa. «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Siempre». «¿Qué vas a hacer con ella?» Leonardo guardó silencio por un momento. «Todavía no lo sé. Lord Antonio pidió un cuadro nuevo, pero este no. Esto es mío». «¿Y qué estás haciendo por él?» «Es diferente. Igualmente cierto, pero de otra manera. Aprendí que cada obra necesita encontrar su propia voz». «No puedo replicar eso», señaló a la mujer con la enigmática sonrisa. «Tampoco debería hacerlo». Sofía asintió, comprendiendo. «¿Y Giovanni? ¿Escuchaste algo sobre él?» «Salí de la ciudad. Dicen que se fue al norte. Quizás allí encuentre un nuevo comienzo. O tal vez seguirá haciendo lo mismo». Leonardo suspiró. «No puedo controlarlo. Solo puedo controlar mis propias decisiones». La puerta del estudio se abrió. Era Benedetto, acompañado de Isabela y Marco. «¡Leonardo!», exclamó Benedetto con una animación inusual para su edad. «Tienes que venir con nosotros». «¿Ven a dónde?» «A la plaza. Hay algo que necesitas ver». Intrigado, Leonardo los siguió. Caminaron por las calles de Florencia hasta llegar a la plaza central, y allí lo que vio lo dejó sin palabras. Hubo una exposición improvisada. Decenas de artistas habían instalado caballetes y mostraban sus obras, pero no fueron obras perfectas, fueron trabajos honestos, crudo, lleno de imperfecciones deliberadas, lleno de humanidad. Y en el centro de la exposición había un cartel pintado a mano: «La revolución de la verdad, arte sin máscaras». A continuación, en letras más pequeñas, inspirado en el ejemplo de Leonardo da Vinci, quien nos enseñó que ser verdadero vale más que ser perfecto. Leonardo sintió que le ardían los ojos. Miró a su alrededor y vio caras familiares, artistas a los que había ayudado. A algunos ni siquiera los conocía, pero habían oído su historia. Isabel se acercó. «Tu coraje nos liberó, Leonardo. Nos mostraste que no necesitamos ser esclavos de la aprobación de otras personas, que podemos crear desde el corazón, no solo con la técnica». Marco señaló su propia escultura, un rostro humano deliberadamente asimétrico pero profundamente expresivo. Antes, habría pasado meses intentando que esto fuera perfecto. Ahora lo terminé en semanas. ¿Y sabes lo que descubrí? La gente conecta más con las imperfecciones que con la perfección, porque las imperfecciones nos recuerdan que somos humanos, y los humanos necesitan ver a la humanidad. Benedetto tocó el brazo de Leonardo. «Hiciste más que crear una pintura. Empezaste un movimiento, una forma diferente de ver el arte, para ver la vida». Leonardo observó la escena. Gente corriente paseando entre las obras, tocándolas, hablando de ellas. No con la distante reverencia que uno siente por las obras perfectas en galerías inaccesibles, pero con identificación, con emoción, con reconocimiento. Un niño pequeño se detuvo frente a la escultura de Marco y dijo, con la brutal honestidad de los niños: «Se parece a mi abuela, todo torcido, pero la amo». Marco se rió.
con lágrimas en los ojos. Exactamente eso. Leonardo permaneció allí durante horas, simplemente mirando, absorbiendo, aprendizaje. Se dio cuenta de que su viaje no se había limitado a pintar. Se trataba de descubrir quién era realmente. Fue bajo todas las expectativas, todas las máscaras, todos los intentos de ser algo que no era. Al final de la tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, Leonardo regresó al estudio. Sofía ya había preparado el té. Se sentaron juntos, en un cómodo silencio. «Maestro Leonardo», dijo finalmente, «¿puedo preguntarte una última cosa?» «Por supuesto». «¿Valió la pena? ¿Todo el riesgo? ¿Todo el miedo? Casi lo perdiste todo». Leonardo miró el cuadro de la mujer con una sonrisa enigmática. Luego miró a Sofía. «Luego en tus propias manos». «Casi lo pierdo todo», repitió lentamente. «Pero gané algo más importante. Me gané a mí mismo». Se levantó y caminó hacia la ventana, observando cómo la ciudad se preparaba para la noche. «Sofía, durante años creí que mi valor estaba en la perfección de mis obras, que si cometía errores, si mostraba defectos, si revelaba mi humanidad, sería rechazada. Por eso me escondía detrás de la técnica, detrás de la precisión matemática, detrás de una búsqueda imposible de algo que no existe». Él se volvió hacia ella. «¿Y sabes lo que eso me trajo? Soledad, vacío, obras que fueron admiradas pero no amadas, porque el amor no conecta con la perfección, el amor conecta con la verdad». Sofía sonrió con lágrimas en los ojos. «Eres la persona más auténtica que he conocido». Leonardo rió conmovido. «Estoy tratando de serlo, todos los días, y da miedo, y es liberador, y es la única forma de vivir que tiene sentido». Regresó al cuadro. «Esta mujer de aquí», dijo, tocando suavemente el marco. «Ella no es perfecta. Su sonrisa es asimétrica, sus ojos no son idénticos. Hay pinceladas visibles, marcas de proceso, imperfecciones técnicas que mi yo anterior habría eliminado. Pero ella está viva, exactamente. Ella respira, ella siente, tiene un alma, y eso importa más que cualquier perfección técnica». Sofía se acercó. «¿Cómo quiere que le recuerden, maestro Leonardo? ¿Dentro de 100 años, 200 años? ¿Qué le gustaría que dijeran de usted?» Leonardo pensó durante un largo momento. «No quiero que me recuerden como el hombre que pintó perfectamente. Quiero que me recuerden como el hombre que tuvo el coraje de pintar la verdad. Quiero que mires mis obras y veas no solo la técnica, sino también la humanidad. Quiero que sientas permiso para ser imperfecto, para ser real». Miró a Sofía, porque al final lo que realmente importa no es lo impecables que seamos, es lo sinceros que podemos ser. Esa noche, Leonardo escribió en su diario. No fue un récord técnico, era una carta para él mismo. Una carta que, sin saberlo él, sería leída siglos después por personas que luchaban con las mismas preguntas. Él escribió: «Pasé la mitad de mi vida tratando de ser perfecto, y la otra mitad descubriendo que la perfección es una prisión. El mundo no necesita personas más impecables, necesita personas reales, personas que tengan el coraje de mostrar sus cicatrices, sus dudas, sus defectos, y aún así, crear algo hermoso. No fuiste hecho para ser perfecto, fuiste hecho para ser verdad, y hay una belleza en esta verdad que ninguna perfección puede capturar. Así que deja de intentar eliminar tus imperfecciones, son prueba de que viviste. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué arriesgaste? Crea desde el corazón, no para impresionar, no para demostrarlo, pero para expresar. Y cuando el mundo exige perfección, recuerda, las obras que abarcan siglos no son técnicamente impecables. Ellos son los emocionalmente verdaderos. Sea imperfecto, sea honesto, sea humano. Eso es todo lo que necesitas ser». Leonardo cerró el diario. Miró el cuadro por última vez. Sonrió. Y por primera vez en toda su vida se sintió en paz consigo mismo. Años más tarde, ese cuadro, la mujer de la enigmática sonrisa, sería conocido en todo el mundo. No por el nombre que le puso Leonardo, sino por el apodo que el mundo eligió: Mona Lisa. Y durante 500 años, millones de personas estarían ante él, estudiarían tu sonrisa, hablarían de sus imperfecciones, cuestionarían sus secretos. Pero el verdadero secreto siempre estuvo ahí, visible para cualquiera que supiera ver. Ella era hermosa, no a pesar de ser imperfecta. Era hermosa porque era sincera. Y quizás eso sea lo que Leonardo siempre quiso enseñarnos. Esa autenticidad vale más que la perfección. Esa vulnerabilidad es más poderosa que las máscaras. Que ser humano, con todos sus defectos y contradicciones, es lo más valiente que podemos hacer. No fuiste hecho para ser perfecto, fuiste hecho para ser verdad. Y eso, amigo mío, es más que suficiente. Si esta historia tocó algo en ti, si despertó una verdad que ya conocías pero habías olvidado, suscríbete al canal. Aquí continuamos explorando las lecciones de los grandes maestros, no para glorificarlos, sino para recordar que eran humanos, como usted.
como yo, y que sus mayores obras no surgieron de la perfección, surgieron del coraje de ser imperfectos.